para que cualquier deducción reúna los requisitos fiscales, debe ser, en caso de transferencia o cheque o pago por tarjeta de crédito, mayor a 2,000 pesos. Antes del año 94, la recaudación del IVA era mucho mayor a la que tenemos actualmente, pero la tasa del impuesto era del 10%. La corrupción no desaparece desde el momento que llega un nuevo gobierno. La corrupción desaparece por medio de una política pública que es a largo plazo. Si nosotros empezamos con esta situación de enseñar ahorita a los niños lo que es esta educación fiscal, pues les puedo asegurar que en 20 años, 25 años, nuestra recaudación va a ser mayor. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en el mes de las declaraciones fiscales para las personas físicas y por ello en esta ocasión saludo y agradezco al doctor en Administración de Negocios y maestro en Derecho Fiscal, Jorge Eduardo González Guaidia, con quien vamos a hablar justamente sobre esta declaración. Bienvenido, doctor. Sí, es muy amable, Mónica. Buenas tardes a todos. Doctor, el tema fiscal suele provocar siempre inquietud, si no es que preocupación en muchas personas, por lo que con esta charla queremos aclarar algunas de las dudas más comunes que suelen tener los contribuyentes. Así que para empezar, ¿podría decirnos cuáles son los cambios de la miscelánea fiscal 2022 en cuanto a las obligaciones que tenemos con el SAT? En relación a las personas físicas como tal, la declaración anual como tal tiene cambios a partir de la reforma de 2022, específicamente en la cuestión de las deducciones personales. Hay un límite en las deducciones personales. Cabe recordar que todas las personas físicas, no importando el régimen fiscal en el que estén, donde pueden ser asalariados, régimen de servicios profesionales, actividades empresariales, o en este caso el nuevo régimen, que es en este caso el régimen de simplificado, de confianza, tenemos la ventaja de tener estas deducciones personales. Hay un límite en la deducción personal donde nos limitan la deducción personal hasta 5 salarios mínimos o en su equivalente a el 15% sobre los ingresos que percibamos, ¿no? Entonces, realmente hay una limitante que tenemos, que realmente fue lo importante en esta cuestión de la reforma del 2022. Habitualmente, las deducciones a las que pueden recurrir las personas físicas se refieren a gastos de salud, educación, esto es pago de escuelas, colegiaturas, gastos funerarios, entre otros. Transportes, funerarios, exactamente. Entonces existe esa limitante donde pues ya nos limitan en ese sentido, ¿no? Como tal. Cabe recordar también que para estas deducciones, vamos un poquito más al pasado, no había limitantes. Yo podía ir al médico, pagarle mi consulta en efectivo, él me expedía un CFDI, mi recibo de honorarios, en este caso, me lo expedía, no había ningún problema. Ahora la autoridad, para hacer estas devoluciones de impuestos, pues nos dice, ¿sabes qué? Para que reúna los requisitos fiscales debe ser vía transferencia electrónica o en su momento pago con tarjeta de crédito. Normalmente las preguntas que me hacen normalmente los contribuyentes es, oye, es que no me hicieron la devolución del impuesto, ¿no? O me hicieron una devolución menor. Cabe destacar que es por esta situación. Normalmente nosotros hacemos pagos en efectivo y normalmente la autoridad no los está considerando porque son mayores a 2,000 pesos. Claro, para que cualquier deducción reúna los requisitos fiscales, debe ser, en caso de transferencia o cheque o pago por tarjeta de crédito, mayor a 2,000 pesos. Entonces, normalmente hay gastos mayores a 2,000 pesos. ¿Y qué nos dice la autoridad? Pues no te la voy a considerar y te la elimino de las deducciones personales. Doctor, ¿se refería usted también al nuevo régimen simplificado de confianza que se conoce como el RECICO? El RECICO, exactamente. La entrada en vigor de este régimen, ¿a quién atañe? Bueno, realmente tienes a todas las personas físicas que tengan actividades profesionales, actividades empresariales, arrendamiento. Es un régimen que, vamos a decirlo en punto de vista, es un régimen que tiene muchas ventajas porque técnicamente se basa sobre una tasa basada en mis ingresos. Entonces realmente ya no tengo que jugar con mis deducciones. Entonces técnicamente si yo tengo, ejemplo, a lo mejor yo tengo un ingreso mensual, a lo mejor voy a poner un ejemplo de 50,000 pesos, yo me voy al límite de la tabla. Tengo un límite mínimo de 1% hasta un tope máximo de 2,5.
Entonces tengo esa ventaja porque pues sobre esa deducción, pues imagínense, ¿no? O sea, es una cantidad mínima la que pago de impuesto sobre la renta. No juegan mis deducciones para impuesto sobre la renta, sí juegan para IVA. Yo realmente les recomiendo el reciclo para personas que a lo mejor no tienen muchas deducciones, deducciones relacionadas a su actividad, perdón, más bien enfocadas a su actividad, y por ende a lo mejor les conviene más irse al reciclo, ¿no? Si son personas que a lo mejor tienen actividades donde tienen muchas deducciones, sobre su actividad, perdón, entonces a lo mejor ahí sí recomienda que se queden en el régimen. Este régimen es optativo, no es un régimen obligatorio, es un régimen optativo. Yo puedo optar por irme a reciclo o seguirme quedando en el régimen donde yo estaba, ¿no? Donde sí desaparecen es en el régimen, lo que era el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Desaparece este régimen y entonces todos los que estaban en RIF se pueden pasar a reciclo. Aunque el RIF no desaparece en su totalidad, cabe recordar un poquito que el RIF, este régimen de incorporación fiscal, lo que buscaba es que el microempresario o el comerciante se incorporaba a la situación fiscal para que pagara impuestos. Ventaja que tenía este régimen es que yo no pagaba impuestos sobre la renta el primer año, iba pagando por porcentajes hasta llegar a pagar el 100% del impuesto sobre la renta hasta los 10 años. Entonces, tenía esa ventaja. ¿Qué nos dice ahorita con la reforma del 2022? Yo puedo seguir en el RIF y a completar mis 10 años. En este caso, si me faltaban 5 años y yo quiero seguir en el RIF, puedo seguir a completar mis 5 años que me faltan y posteriormente pasarme al régimen simplificado de confianza. O en su caso, si yo tengo ventajas en relación al régimen simplificado de confianza, conforme al RIF, pues me voy al reciclo de una vez, sin ningún problema. Ahora bien, ¿todas las personas físicas están obligadas a presentar una declaración o hay quienes pueden exentar de esta obligación? Bueno, cabe recordar que la ley nos dice que, en este caso, cuando las personas físicas, cuando sus ingresos sean mayores a 400,000 pesos, tienen la obligación de presentar la declaración anual o tienen sueldos, en el caso de los asalariados, tienen sueldos por 2 patrones. Tienen la obligación de presentar la declaración. En este caso, hablamos solamente de asalariados. En el caso de las actividades profesionales y en este caso actividades empresariales, ahí tengo la obligación de presentarlos, igual así como arrendamiento. Tengo esa obligación de presentarlos. En este caso, el RIF como tal ya no tenía esa obligación. El RIF yo tenía que presentar pagos definitivos de impuesto sobre la renta y no tenía me exentuaban de la cuestión de la declaración de la declaración anual, solamente presentaba una informativa como tal. Otro de los temas que causó inquietud y también algo de desinformación reciente fueron los cambios fiscales para los mayores de 18 años, de quienes se dijo tendrían la obligación de darse de alta en el Registro Federal de Causantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esta reforma sí se llevó a cabo. Esa reforma obliga a los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero para mí es una reforma muerta, viene muerta por el sentido porque es letra muerta, en el sentido porque existe la obligación, pero no hay una multa si no lo hago. O sea, no hay una sanción si no lo hago. Entonces, queda una situación, pues si lo quieres hacer, hazlo, y si no lo quieres hacer, pues tampoco pasa nada, ¿no? El sistema de administración tributaria dijo que el propósito básico de que los jóvenes se dieran de alta en el RFC era asegurar su identidad fiscal y evitar o protegerlos para que alguien los utilizara, ¿sí? Como prestanombres de alguna empresa. ¿Qué opina al respecto? Bueno, si hacemos un poquito de historia, realmente las empresas fantasmas, esas que se han ocupado por muchos años, estamos hablando que esto tiene más de 30, 35 años que se han hecho, y se han ocupado no nada más menores de edad, se han ocupado a mucho tipo de personas de bajos recursos, se han utilizado personas que se dedican albañiles, gente que se dedica a la limpieza, y que los ponían de socios de empresas, y en su momento, pues, ellos eran los representantes legales, socios de esas empresas, y esas empresas, pues, hacían actividades, pues, lavaban dinero, vendían facturas. Entonces, bueno, entonces cuando se perseguía ya ese tipo de asuntos a nivel fiscal y penal,
pues realmente cuando se buscaba y se encontraba a la persona, pues eran personas que, pues por engaños, pues las incorporaban a las empresas, ¿no? Entonces, parte de la idea es esa, ¿no? Que estos menores de edad, pues no tengan la misma suerte, ¿no? Pero yo creo que no, realmente, en este sentido, no creo que por ahí, más bien para mí la reforma va en una situación más bien política, en un asunto más bien de que sepamos cuántos menores de edad ya son, bueno, pueden ya ser sujetos al pago de impuestos, inscribirlos, y en un momento dado, pues que me sirvan como parte política más que nada, ¿no? Doctor González Guaida, se estima que en el 2020 la recaudación fiscal en México fue equivalente más o menos al 16% del Producto Interno Bruto. Esta cifra no es muy diferente, por ejemplo, a la de las Bahamas, que tuvo recaudación por el 19% de su PIB, pero que es un reconocido paraíso fiscal, es decir, donde se evaden impuestos. Además, los impuestos que se pagan en México siguen sin guardar relación proporcional con los ingresos de los contribuyentes. La pregunta es, ¿qué opinión le merece esta situación? Y dígame si alguna vez estaremos en posibilidad o si se vislumbra una posibilidad de ampliar verdaderamente la base gravable y alcanzar una verdadera equidad fiscal en México. Nuestro tipo de estructura fiscal que tenemos en México es muy enfocada a la cuestión de fiscalización. Voy a hacer un poquito de números en este año. Este año, para el 2022, la ley de ingresos nos habla de que vamos a obtener 7.5 billones de ingresos. El 53% debe de venir de la base tributaria. Entonces, imagínense, o sea, para todos los gastos del gobierno, para toda la cuestión de todos sus proyectos, ¿de dónde va a salir? Pues de los impuestos. Buscan esta situación de los impuestos. El problema es que nuestro sistema recaudatorio y fiscal no es tan bueno en el sentido, ¿por qué? Porque normalmente tenemos un problema donde tenemos una situación de muy pocas deducciones. Realmente todos los ingresos, casi todos entran dentro de esta situación. Pocos son los que deducciones entran. Entonces, por ende, ahí tenemos ese juego, ¿no? Entonces, normalmente en otros países todas las deducciones juegan. Aquí no juegan todas las deducciones, solamente algunas. Comentábamos hace rato, ¿no? Pues si no lo puedes hacer en efectivo, pues entonces no se considera que es una deducción, no es una deducción que unos requisitos, no te la considero. Y entonces empezamos a tener ese juego donde muchas veces, pues realmente no podemos recaudar en los impuestos directos, hablando del impuesto a la renta. Ahora me voy al indirecto. México tiene un sistema de impuestos indirectos que es específicamente el impuesto al valor agregado, el IVA, donde podría recaudar más, pero tenemos estas excepciones donde tenemos la tasa que son exentos y la tasa cero. Entonces tenemos ese problema donde unas personas o de ciertas actividades son exentas y otras son tasa cero. Voy a poner un ejemplo de lo que vivimos en México. En el año 90, antes del año 94, la recaudación en el IVA era mucho mayor a la que tenemos actualmente, pero la tasa del impuesto era del 10%. Era mucho menor, pero no jugaban los exentos. O sea, era una tasa general. Entonces teníamos una ventaja. Lo que se ha hablado siempre es que cambiemos ese tipo de tasas donde tenemos una tasa del 10%. Ahorita la bajáramos del 10% y que todas las actividades y todas las actividades y sujetos fueran al 10%, la recaudación fuera mayor, porque al final es un impuesto al consumo. Todos consumimos y todos tendríamos que pagar IVA. Entonces, por esa situación, creo que convendría hacer una reforma basada en esa situación, en los impuestos indirectos, donde las tasas fueran competitivas, no muy altas, porque realmente una tasa del 16% se ha buscado hasta que fuera del 19%, cuestiones que realmente considero que no valen la pena, ¿no? Y tenemos otra desventaja, donde a partir de que entra este nuevo gobierno, ha generado decretos, en este caso un decreto en la cuestión de la situación fronteriza, donde la tasa del impuesto allá en frontera es del 8%, es de la mitad, generando, o sea, y cuestiones que también el salario mínimo es mayor allá, buscando que la economía del sector de frontera se agilice, ¿no? Que tenga una mayor ventaja competitiva.
no ha funcionado tampoco. Entonces, lo único que estamos haciendo, pues, es una recaudación menor. Ese es el grave problema que tenemos en México. Y agregamos algo. Yo siempre he dicho que en la cuestión fiscal no existe una educación fiscal como tal. No tenemos una educación fiscal. Sentido en el aspecto de que nosotros desde niños nos enseñan que es a los niños los que están en la escuela, desde niños nos enseñaron lo que es un tributo, que es un impuesto y para qué sirve. Nosotros nos enseñan a los que estamos estudiando la carrera de contador o leyes, pues nos dicen en el transcurso. Realmente los que no estudian esta carrera, pues no saben qué es un impuesto, qué es un tributo o para qué sirve. Entonces yo considero que partiendo de ahí, si nosotros tuviéramos una educación fiscal donde a los niños les enseñaran qué es el tributo, qué es el impuesto y la importancia que tiene en el gasto público y para qué funciona y para qué nos va a servir, les puedo asegurar que en una generación 20, 30 años vamos a tener una recaudación mayor por la importancia que tenemos de cuestión de esta educación. El problema es que las políticas gubernamentales pues son a 6 años, entonces quieren recaudar cantidades impresionantes en corto tiempo, cuando esta es una política a largo plazo. Entonces, si nosotros empezamos con esta situación de enseñar ahorita a los niños lo que es esta educación fiscal, pues les puedo asegurar que en 20 años, 25 años, nuestra recaudación va a ser mayor. Doctor, en todo esto que platicamos también confluyen algunos aspectos sociopolíticos. Por una parte, el interés político de la clase gobernante del partido en el poder, que sea el que fuere. Por otra parte, la corrupción y el desapego de las personas a pagar impuestos por aquello de que no sé a dónde van a ir a parar mis impuestos. Quisiera saber qué opina usted al respecto, sobre todo en un país como México, en donde evasión, corrupción y desconfianza hacia las autoridades parece ser el caldo de cultivo de que estas cosas pasen. Yo siempre he dicho que la educación es la punta del iceberg en todo esto. Si nosotros educamos a los niños en relación a lo que es la corrupción, el daño que da la corrupción, la cuestión fiscal, el tributo, la importancia que tiene todo esto y que las ventajas que lleva en no ser corrupto, en la cuestión de pagar impuestos, la importancia que tiene pagar los impuestos, la ayuda que en un momento dado, vamos, es importante que nosotros demos ese tributo al gobierno porque si no, el gobierno no puede subsistir, seamos honestos. Entonces, si nosotros generamos esas políticas basadas en esta educación, pues yo le puedo asegurar, y eso ha pasado en países desarrollados, donde la corrupción desaparece esta situación donde ya no hay evasión, porque hay la importancia de la cuestión del tributo, de pagar impuestos. Entonces, basamos en esa situación. La cuestión ética, muchas veces también la educación ética no se da, el civismo se acabó hace mucho tiempo, la quitaron de la educación básica. Entonces, este tipo de situaciones son las que conllevan a que tengamos un país como el que estamos, el que tenemos actualmente, ¿no? Donde, como usted menciona, pues tenemos toda esta mezcla y técnicamente, pues lo que hace que no exista la situación de la recaudación. ¿Por qué? Porque pensamos que el gobierno se lo roba, por el otro, pues es más barato, pues, pagarle a alguien para que podamos evadir, podamos generar el sentido de corrupción. Entonces, el problema tenemos esta situación. Y agréguele también que los gobiernos no ayudan mucho, ¿no? Aquí no hablamos de partidos, ¿no? Hablamos de situación que el gobierno está en el poder, no ha generado esa política, donde pues dicen que la corrupción existe o en su momento llegan y dicen es que la corrupción acaba de desaparecer desde que yo llegué, ¿no? También es ese sentido, ¿no? O sea, la corrupción no desaparece desde el momento que llega un nuevo gobierno. La corrupción desaparece por medio de una política pública que es a largo plazo, totalmente a largo plazo. Si no, si ahorita nosotros empezáramos con una política donde, un momento otra vez, a los niños se les empieza a dar toda esta educación, estos principios, pues el resultado va a ser en 20 años, no va a ser inmediato. O sea, nosotros vamos a tener un resultado de que la recaudación va a subir en 5 años. No, esto va a pasar y va a tardar 20 años. Con esto que nos dice se confirma lo que en charlas sobre los más diversos temas hemos tenido en este espacio acerca de la importancia fundamental de la educación en nuestro país. La educación es el agente
con más posibilidades de transformar lo que somos como sociedad y por ende nuestras posibilidades de desarrollo y nuestras posibilidades de futuro. Le agradezco mucho esta charla y para terminar quisiera que compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. Y estoy leyendo este libro, es muy interesante. Son las 100 herramientas para tener éxito en los negocios, de Jeremy Cordy, editorial Conecta. Es un libro muy interesante, son 100 herramientas. Para mí no nada más es en el ámbito de los negocios, en el ámbito personal, tocando los temas que estamos viendo ahorita en el aspecto, ¿qué es lo que hace que una empresa sea exitosa? Y nosotros en la vida seamos exitosos. Entonces aquí habla de situaciones de liderazgo, la situación emocional, la situación de trabajo en equipo, comunicación, finanzas, economía, la importancia que tiene lo que estamos tocando estos temas, la situación de las empresas inteligentes, ¿sí? Inteligencia emocional, vuelvo a repetir, o sea, son temas muy interesantes basados en un libro. O sea, realmente aquí, vamos a decirlo, si nosotros quisiéramos leer 50 libros, están reducidos en este libro, ¿no? La importancia que tienen, hablando de economía, finanzas, inteligencia emocional, coaching, mentoría, o sea, temas muy, muy interesantes que al día de hoy sirven para los negocios y para la vida personal. Muy recomendable este libro. Agradecemos su recomendación que confirma una vez más que hay que educarse. Leer no solo es disfrute, leer también nos hace aprender, nos da educación y nos amplía el panorama. Muchas gracias, doctor Jorge Eduardo González Guaida, por esta charla. Gracias a ti, Mónica, y quedo a sus órdenes. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.